Si recién llegás a la ciudad de Buenos Aires, este es un recorrido que no te podés perder. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy recorremos varios barrios de la ciudad de Buenos Aires. Es domingo a la mañana y por eso lucen así tan tranquilas las calles. Estoy en el barrio de Recoleta. Vamos a iniciar el recorrido por Patio Bullrich. Fue el primer centro comercial de la ciudad de Buenos Aires, inaugurado el 15 de septiembre de 1988. Está rodeado de hoteles 5 estrellas y embajada. Se encuentra en el barrio de Retiro. En uno de los barrios más distinguidos de la ciudad de Buenos Aires, pero al estar en el límite de Recoleta, que es posible que muchos piensen que se encuentra en Recoleta. Y es una elegante galería donde podés encontrar locales de las marcas con mayor prestigio a nivel mundial. Y acá hacemos un alto, porque lo que te voy a mostrar es el baño. Sí, el baño. Pienso que también vale la pena hacer un tour por el baño. ¿Y vos qué pensás? Hacémelo saber en los comentarios. En sus inicios fue una casa de subastas donde se realizaron las principales subastas de la ciudad. Retiro fue la puerta de entrada a Buenos Aires de millones de inmigrantes que llegaron al país a fines del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial. Hoy es más conocida por la terminal de ómnibus, que es la principal de la ciudad de Buenos Aires después de la terminal de ómnibus de Córdoba. La Plaza General San Martín es el principal espacio verde en el barrio de Retiro, inaugurada en 1862, donde antes había existido una plaza de toros. La torre que vemos allá lejos es la Torre Monumental. También es llamada popularmente Torre de los Ingleses, porque fue construida por residentes británicos en la ciudad para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo. El edificio Cábana tiene 120 metros de altura y por mucho tiempo fue el más alto de Sudamérica. Este bar, conocido simplemente como Kilkenny, fue fundado en 1997. Es un bar irlandés que se encuentra en el Bajo Porteño y es conocido por sus festejos de San Patricio, que llegaron a juntar hasta 60.000 personas, cosa que no es habitual para un bar o un pub. Durante la pandemia cerró, pero sus dueños decidieron volver a abrirlo. El 17 de marzo de 2001, periodistas de todas partes del mundo cubrieron el curioso y gran festejo de un bar porteño. Se encuentra en la esquina de Marcelo T. de Alvear y Reconquista. Y vamos camino a Puerto Madero. Ese edificio que se ve allá al fondo es la terminal de buquebús. Para los que no saben a qué me refiero,
Es un ferry, un barco, que va hacia Uruguay. Y llegamos a Puerto Madero, un lugar para hacer mucho turismo. Para los que no conocen, se puede llegar directamente desde atrás de la Casa de Gobierno. Hay muchos restaurantes y hoteles de lujo. Si querés profundizar más sobre este barrio, tengo un video solo de Puerto Madero. Te lo voy a dejar al final de este o en las tarjetas para que puedas conocer más de este particular barrio. Se pueden hacer paseos en barco también. Si te gustaría que haga el paseo, hacémelo saber en los comentarios. Del otro lado del río está el Hotel Hilton. Vamos yendo camino a Plaza de Mayo. Todo lo que vemos al fondo es Puerto Madero. Ese edificio que se ve allá solo es el edificio Libertador y es sede del Ministerio de Defensa. Estamos a pocos metros ya de llegar a Plaza de Mayo. Acá empieza la Casa Rosada. El monumento que vemos allá enfrente se llama la Pirámide de Mayo y es el primer monumento patrio que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Esta iglesia que vemos acá se llama San Ignacio de Loyola y es la primera y más antigua iglesia de Buenos Aires. Su primera versión es de 1608, siendo el templo actual de 1710. La fachada incluso es anterior a esa fecha. Y nos encontramos en el barrio de Montserrat. El Cabildo de Buenos Aires, sede de la administración colonial, ocupa el mismo lugar desde 1580, pero fue modificado varias veces. En 1608 tenía paredes de adobe y techo de paja. Acá nos encontramos con la entrada al subte de la línea A, que se inauguró en 1913 y fue la primera que se construyó en América Latina. Mirá el
contraste del edificio histórico y de uno más moderno. Y por acá lo que te quiero mostrar es una de las tantas puertas históricas que podemos encontrar en la ciudad. Llegamos a la avenida más famosa de Buenos Aires, la avenida 9 de Julio, pero ese recorrido es para otro video. Este edificio se llama Palacio Barolo, lo hizo un arquitecto italiano llamado Mario Palanti y fue inaugurado en 1923. Hasta 1930 fue el más alto de la ciudad y de América del Sur, junto al Palacio Salvo. Cuenta con numerosas analogías y referencias a la Divina Comedia y se puede contratar visitas guiadas. Si este recorrido te gustó y querés apoyar al canal, no olvides de suscribirte, es totalmente gratis